es una presentación de Farmashop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Farmacar Santander. El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que crea el programa Oportunidad Laboral y que beneficiará a 15.000 personas. Podrán acceder a los cupos personas sin empleo y que no reciben otra prestación económica del Estado. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se refirió a la situación sanitaria en Uruguay y al futuro de la misma. El titular de la cartera pronosticó un control de la pandemia y el resurgir de la sociedad para la primavera. Se inauguró un nuevo sector dentro de la cárcel de Santiago Vázquez para los presos que están cerca de cumplir su condena. Este centro, de preegreso, tiene 84 plazas. Fue construido por los reclusos y su objetivo es reducir la reincidencia de quienes salen de prisión. El retorno a la presencialidad en el nivel 5 de la educación inicial registró una asistencia del 74%, según informó la directora de primaria, Graciela Faveiro. Aún no se manejan datos con respecto a la asistencia en nivel 4, pero la jerarca indicó que la concurrencia fue un poco menor. La jueza Beatriz Larrié decidió extender las medidas cautelares aplicadas a los imputados de la Operación Océano por 3 meses más hasta el 12 de agosto. La magistrada calificó de desprolija la investigación llevada a cabo por la fiscal Darviña Viera. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos a ir rápidamente al desarrollo de toda la información y lo vamos a hacer con algo que se conoció a última hora del día de hoy. El Poder Ejecutivo, el presidente de la República, resolvió esta noche extender lo que son las medidas adoptadas para reducir la movilidad en nuestro país, algo que estaba vigente hasta el próximo día domingo, ahora se extiende, resolvió el presidente, hasta el próximo día 23 de mayo. Vamos a recordar rápidamente que esto implica lo que es mantener el cierre de las oficinas públicas a excepción de los servicios imprescindibles y se continuará aplicando el subsidio por enfermedad a los mayores de 65 años en el sector privado. Se continuará aplicando el tributo COVID-19 a los salarios de los funcionarios públicos con más ingresos en las mismas condiciones que el año pasado. Además, se mantiene el cierre de los clubes, gimnasios y prácticas de deportes amateur, así como los espectáculos públicos. Los bares y restaurantes deberán mantener el aforo limitado y cerrar a la medianoche y se extiende la prohibición de fiestas y eventos sociales. Estas medidas, entonces, recordemos que el presidente había anunciado para reducir la movilidad y de esa manera tener una efectividad mayor en el combate a la pandemia, se extienden hasta el día 23 de mayo. Vamos a seguir adelante. Otros temas trascendentes en esta jornada. Se aprobó en el Parlamento Nacional el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que prevé la creación de los jornales solidarios. 29 en 29, aprobado. Este programa generará remuneraciones, no rentas. Generará valor por un lado y consumo por otro. Los verdaderos proyectos de desarrollo social son básicamente la provisión de posibilidades de trabajo. Creemos que darle la oportunidad a un uruguayo de ganarse el pan con el fruto de su esfuerzo, eso es esencial. Estamos respaldando este proyecto, pero estamos diciendo va a hacer falta mucho más, porque vemos que la situación está muy dura. El programa distribuirá 15.000 puestos laborales en todo el país entre los meses de junio y noviembre. Apuntará a personas desocupadas de entre 18 y 65 años sin cobertura social. Los beneficiarios percibirán un máximo de 12.500 pesos por 12 días de trabajo efectivo por quincena. La administración del trabajo, los controles y los pagos serán hechos por cuenta directa de las intendencias. Bueno, y un hecho insólito se registró en esta jornada mientras se estaba llevando adelante esta sesión en el Senado de la República en horas de la mañana. Mientras se llevaba adelante lo que es esta sesión, hubo un corte de energía en plena alocución de la senadora Carmen Aciaín.
La senadora del Partido Nacional, Carmen Aciaín, había tomado la palabra cuando falló el sistema eléctrico. Quisiera detenerme en un aspecto que parece a veces revelar como una incomprensión de cómo funciona el sistema. El suministro se normalizó pocos segundos después y los micrófonos volvieron a activarse. Sin embargo, las luces no se encendieron de inmediato por la demora propia de las lámparas de descarga. La sesión siguió entonces en penumbras, apenas iluminada por la luz natural que ingresaba por el vitral del techo de la Cámara de Diputados. Estaba refiriéndome no solo al Señores, vamos a avanzar ahora con otras informaciones. Está arriba de la mesa una posibilidad que tiene que ver con la vacunación de los uruguayos que viven en la República Argentina, algo que se ha planteado desde sectores legislativos del Partido Nacional, por ejemplo, y hoy este tema lo planteó el propio embajador uruguayo en el vecino país, Carlos Enciso, al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que será quien decida sobre esta situación. Una situación a la que, por ejemplo, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, ya anunció que no comparte. Que eventualmente nosotros lo teníamos en la agenda, digamos, de la misión, por pedidos, por algunos mail, por consultas que van uruguayos al consulado. Nuestro cónsul también muy activo en ese sentido ha recepcionado la problemática de o la inquietud de aquellos nacionales que no viven o que están del lado radicados en Argentina, pero que son uruguayos con su cédula al día, con sus potestades como todos ciudadanos. Eventualmente ese planteo de la posibilidad de manejar algún criterio para la vacunación se lo dejamos al señor presidente y bueno, y él obviamente lo va a ir manejando porque además es un tema de sensibilidad, sí, como todos nosotros sabemos que es una inquietud, pero de instrumentación y de cuestión que lo va a evaluar el propio presidente a nivel de los ministerios o las jerarquías que correspondan. Así que mucho más de eso, ¿de acuerdo? Mucho más de eso no les puedo avanzar. Lo que creo yo, como todo planteo que el presidente recibe a diario, bueno, hay una receptividad en el estudio de ello, pero mucho más evidentemente no se puede avanzar porque implica diferentes carteras y diferentes evaluaciones, supongo yo, que el Ejecutivo a alto nivel lo hará, ¿no? Embajador, públicamente el ministro Salinas en Twitter dijo que no estaba de acuerdo con esta iniciativa. ¿Tiene alguna reflexión acerca de esto? Están totalmente en su derecho como ministro de Gobierno, pero eventualmente estimo yo que esto queda en la órbita del propio presidente para manejarlo. Tal vez con él y con algún otro ministro jerarca del gobierno. ¿El presidente le dijo si está de acuerdo? Sí. No, a ver, en el punteo de tantos temas no abundé demasiado en el tema, fue muy coloquial como es él siempre, pero bueno, quedó en la órbita de él. Señores, el ministro de Salud Pública habló en las últimas horas sobre lo que será el futuro de la pandemia aquí en nuestro país. Daniel Salinas dijo que él espera un resurgir de la sociedad de nuestro país para la próxima primavera. Salinas fue entrevistado por el semanario Puentes, vinculado al Partido Nacional, donde dijo que es optimista que con una inmunidad sobre el 70% de la población se podrán reducir las hospitalizaciones, los ingresos a CTI y las muertes por coronavirus. Somos muy optimistas que con una inmunidad que supere el 70% en las 2 dosis y a los 15 días, tiene que tener una efectividad en lo que es, no específicamente en la cantidad de casos que se pueden ir reduciendo, sino particularmente en hospitalizaciones, internaciones en CTI y fallecimientos. Consultado sobre cuándo cree que volverá a la normalidad, el ministro sostuvo que su horizonte siempre fue la primavera. El horizonte mío siempre fue la primavera. Yo siempre dije, la primavera es la fecha en la que aproximadamente vamos a estar todo el mundo con 2 vacunas, fíjese la diferencia en AstraZeneca, que por ejemplo es 90 días, que en Pfizer son 49 días, entonces eso le elonga, le alarga el periodo de segunda dosis. Entonces yo pienso que para la primavera vamos a estar realmente en un resurgir
de la sociedad en su relacionamiento, en su presencialidad, en su recepción de turistas. Soy optimista en ese sentido. Las autoridades de la enseñanza aguardan informes del Ministerio de Salud Pública para ajustar lo que es el cronograma de la vuelta a la presencialidad. Según informaron las autoridades, el 74% de los niños de 5 años volvieron a las aulas. Tal como informamos, esta semana continuó la agenda de vuelta a clases y se espera que la que viene vuelvan a la presencialidad los niños de 3 años de todo el país, las escuelas rurales de más de 50 alumnos y también los niños de primero, segundo y tercero de todo el Uruguay, menos de Montevideo y Canelones. En esos 2 departamentos solo se sumarán las escuelas Aprender y las de tiempo completo. La ANEP por ahora no confirmó cuándo volverán a clase los demás grupos. Tenemos alguna cuestión ya conversada, pero obviamente la decisión siempre está enmarcada en el diálogo con la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud Pública, y en el diálogo con las recomendaciones del GACH con el Poder Ejecutivo y el SINAI. Nosotros no tenemos un cronograma de vuelta establecido, sí tenemos un pensamiento, sí hay una lógica de cómo hemos venido volviendo. Mientras tanto, son positivos los indicadores de primaria sobre cómo se viene comportando la vuelta a clases por estos días. Se alcanzó un 74% de presencialidad en nivel 5. Ayer nivel 4 todavía no tenemos la cifra, pero fue un poco menor, se apreciaba, porque claro, son niños más chicos. Los de 5 tienen toda la ilusión de que están a un paso de primer año y ellos mismos presionan a veces en la familia. Y lo que notamos es que los primeros días van menos y luego empiezan a avanzar otras familias, como que se recupera la confianza. Señores, en estos días hemos estado compartiendo con ustedes información que surge desde el departamento de Salto, más precisamente desde el intendente Andrés Lima, que ha pedido a las autoridades de la educación el suspender lo que es la presencialidad, esto debido al intenso incremento de casos que se ha registrado en las últimas semanas en el departamento del litoral de nuestro país. Esta noche se lo consultó a Robert Silva a propósito de esta situación y dijo que están estudiando la solicitud del jefe departamental. Estamos recabando información en este preciso momento, ya tenemos información del Ministerio de Salud Pública en el sentido de que la situación epidemiológica del departamento no habría sufrido variantes, entonces para nosotros eso es muy importante, estamos recabando opinión de nuestras representantes locales en Salto para tomar la decisión. Entendemos la preocupación del intendente, de las autoridades locales. Creo que si seguimos como venimos hasta ahora, ¿verdad? Cuidándonos y cuidándose cada uno, capaz que tenemos el privilegio de estar volviendo a la presencialidad en una situación compleja y de no afectar los calendarios de retorno en una situación compleja como la que estamos viviendo. Bueno, vamos a repasar ahora lo que son los datos suministrados esta noche por el Sistema Nacional de Emergencias, que tienen que ver con los casos de COVID-19 y los fallecimientos registrados en las últimas horas. Hoy se hicieron 14.806 análisis y se detectaron 2.269 nuevos casos de contagios de coronavirus. Hubo 44 fallecimientos por la enfermedad y el total de decesos asciende a 3.252 personas. En lo que tiene que ver con los casos nuevos, les reiteramos 2.269, 923 corresponden a Montevideo, 276 Canelones, 142 Maldonado, 128 Colonia, 126 Salto, 103 el departamento de Tacuarembó, 82 Florida, 81 Paysandú, 69 San José, 57 Cerro Largo, 55 Río Negro, 43 Artigas, 39 Soriano, 36 Rivera, 28 La Valleja, 27 Durazno, 27 el departamento de Rocha, 19 33 y 8 en el departamento de Flores. En estos momentos hay 25.928 personas que están cursando la enfermedad, 525 de estas personas están internadas en CTI, los datos del Ministerio de Salud Pública. Se conmemora en esta jornada el Día Internacional de la Enfermería. En nuestro país representa un 31% del sector de la salud estos trabajadores.
En América Latina las enfermeras son más del 50% del personal de la salud. Sin embargo, en Uruguay son el 31%. Esa situación se busca revertir por dos caminos: formar más enfermeras y capacitar a las que ya están. En general somos unos 6.000 y algo de licenciados en enfermería, de enfermeros universitarios, y 27.000 auxiliares de enfermería. Entonces tenemos ahí una fuerza de trabajo importante para ayudar a profesionalizar, para ayudar a que adquieran el nivel universitario, pero también para tener más gente, más jóvenes, ¿verdad? Digo, que quieran estudiar esta profesión, que es maravillosa, que tiene una tasa de desempleo cero. La matriculación va en aumento, pero es insuficiente para alcanzar a mediano plazo los 10.000 enfermeros más que se necesitan, según Ferreira, que además integra el Consejo Nacional de Enfermería. Ya hay programas que permiten mejorar la formación y darle título universitario a las auxiliares. Es una formación que lleva entre 2 años y medio y 3, ¿verdad? No lleva los 4 años y medio comunes que lleva la licenciatura en enfermería para el que es un bachiller, porque claramente en el auxiliar de enfermería las universidades podemos construir sobre esa formación tan rica que el auxiliar de enfermería ya trae, y sobre todo sobre la experiencia clínica que ya trae de sus años de trabajo. En este contexto, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, agradeció a los trabajadores de este sector por lo realizado durante esta pandemia. En Uruguay trabajan actualmente 6.900 licenciados en enfermería y 27.700 auxiliares. La cantidad casi que se ha duplicado en estos 7 años comparado con los datos del Censo Nacional de Enfermería del 2014. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, destacó la labor que realizan, y más aún en momentos de pandemia. Queremos hacerles llegar a todos nuestro cálido saludo, sabiendo del desgaste, de la entrega, de la forma profesional de trabajo en cada rincón del país, en cada nivel de atención, y sabiendo que han estado al frente de la pandemia, poniendo el espíritu y el cuerpo y la salud al servicio de los demás. Es por eso que queremos expresarles, en primer lugar, nuestro agradecimiento, y que sepan que estamos trabajando para seguir profesionalizando esta digna profesión. Nos vamos ahora a otras informaciones. La Fiscalía y también la Institución Nacional de Derechos Humanos ya trabajan con los documentos entregados por el Poder Ejecutivo, documentos hallados de la dictadura, de última dictadura militar en nuestro país, que fueran encontrados, recordemos, en el grupo de artillería número 5, ubicado aquí en la capital del país. Son 1.600 folios distribuidos en 6 libros y 2 carpetas, con informes de inteligencia e investigación de personas y otros operativos, previos y posteriores al golpe de Estado. Los documentos contienen información entre los años 1972 y 1976. El gobierno informó que fueron hallados el pasado 23 de abril por el jefe y 3 oficiales del grupo de artillería número 5, que estaban haciendo tareas de reorganización. Estaban dentro de una caja en una pieza utilizada como depósito y que había sido un centro de detención y tortura de presos políticos entre 1972 y 1974. Este martes el presidente de la República y el ministro de Defensa entregaron el material digitalizado al fiscal de Corte Jorge Díaz y a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Más tarde el ministro de Defensa entregó otra copia a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. También lo publicaron en la web del ministerio. Bueno, y ahondando un poco más en lo que tiene que ver con la información encontrada en esa unidad militar, se supo que la documentación incluía información que llegaba incluso hasta el año 1986. Se encontró lo que son órdenes de detención, seguimientos y también información vinculada al MNL. La documentación pertenecía al Servicio de Información y Defensa y a la OCOA, el órgano coordinador de operaciones antisubversivas. Una carpeta con el sello de secreto. Tiene documentación capturada a partidos, organizaciones sociales y sindicales. Hay fotos de algunos militantes. También se incluye información sobre el ejército argentino y de organizaciones internacionales en el país. Hay datos sobre el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y librillos de la organización. En uno de ellos está una extensa entrevista a un joven miembro de la Dirección Nacional del MLN, que se lo identifica con el alias Urbano. Montevideo Portal recuerda que Mauricio Rosenkopf le contó que utilizó ese seudónimo por única vez
para una entrevista que le realizó el periodista Ernesto González Bermejo. La diaria señala que si bien la primera versión fue de que habría archivos hasta el año 1976, los documentos llegan hasta 1986. Hay datos sobre un encuentro que iba a mantener Raúl Sendic, una foto del docente y consejero Roberto Marcarián y constancia de seguimientos y operativos de detención a personas que visitaron a detenidos como Alberto Metol Ferré, la familia González Guller y la familia del estudiante Ibero Gutiérrez asesinado por el Escuadrón de la Muerte en febrero de 1972. Según un repaso que hizo este miércoles el periodista Leonardo Abercor, en la documentación están los pedidos de captura de Enrique Erro, Wilson Ferreira Aldunate, Gerardo Cuestas, Vladimir Turiansky y Esteban Valenti. También dibujos y planos de cómo construir berretines y la transcripción de un interrogatorio a Fernández Huidobro. Pero además se encontró anécdotas reveladoras del clima y del pensamiento de los represores. En 1976, ante el rumor de que podría volver a Uruguay Juan Carlos Mareco a conducir un programa de radio, se sostiene que hizo declaraciones de tinte izquierdista y prohíben su ingreso al país. Se señala además que las transmisiones televisivas de los Juegos Olímpicos de Montreal 76 tenían alto contenido de propaganda marxista-socialista. Otro dato de los documentos: los militares sospechaban de que había soldados testigos de Jehová, algo que consideraban incompatible con revistar en el ejército. Compartimos con ustedes otras informaciones. Un hombre perdió la vida en un accidente carretero en el departamento de Cerro Largo. El accidente ocurrió en Ruta 8 a la altura del kilómetro 264-600 entre 33 y la ciudad de Varela. El camión perteneciente a una empresa de Montevideo viajaba de norte a sur con una carga a granel de arroz. Por causas que se tratan de establecer, arrancó el guardarray primero y las barandas del puente después sobre el arroyo El Sauce. Tras el violento impacto, el pesado rodado cayó al curso de agua, quedando aprisionado en el interior de la cabina el conductor, que fue identificado como Marcos Ramiro Pereira Furtado. Tenía 53 años y era oriundo de Fraile Muerto. Actuaron en el lugar personal policial de Policía Caminera, unidades de emergencia médica y bomberos. Más información en esta edición central. Prorrogaron las medidas cautelares para los imputados de la denominada Operación Océano. La jueza Beatriz Larrie prorrogó por 90 días la prohibición de acercamiento de los 32 imputados por la Operación Océano a las más de 20 víctimas. La fiscal Darviña Viera había pedido a mediados de abril la extensión de todas las medidas cautelares por 180 días. Para la jueza, el único fundamento de la Fiscalía que aún mantiene vigencia para las medidas cautelares es la seguridad de las víctimas. Sin embargo, entiende que el riesgo de fuga y la capacidad para entorpecer la investigación han perdido vigencia. Para el caso del único imputado bajo régimen de arresto domiciliario, un hombre de nacionalidad paraguaya indagado por proxenetismo, Larrie extendió las medidas por 3 meses, tal como solicitó Viera. Esta decisión de la justicia llega 24 horas después del fallo en el que Larrie dio 6 meses más para el juicio oral, la mitad del tiempo que había pedido la Fiscalía. En esa sentencia, además, la jueza fue crítica con la fiscal. Aseguró que la investigación ha sido poco prolija y desordenada. Señores, en otras informaciones antes de la pausa, se inauguró en el día de hoy en Santiago Vázquez, en el centro penitenciario, una unidad que brindará apoyo a todos aquellos reclusos que estén a punto de salir de los establecimientos penitenciarios. Es un modelo que tiende a preparar a los presos que están por cumplir un determinado plazo de la condena. Da para 84 presos este centro y va a permitir una adaptación de vivir en una cárcel detrás de las rejas a vivir en un centro en condiciones diferentes, distintas, mucho más manejables y con atención de distinta naturaleza. Con este proyecto, el Ministerio del Interior busca dar una solución a la reincidencia de los reclusos que salen del centro penitenciario. Actualmente Uruguay tiene 13.600 privados de libertad. El porcentaje de reincidencias es de un 65%, cifra alarmante para las autoridades. Con este centro de preegreso se busca dar oportunidades a aquellos reclusos que van a salir del penal a insertarse nuevamente en la sociedad.
Y bueno, acá trabajamos con más de 70 presos que vienen de la parte de allá abajo, luchándola, los grises, con hambre, siempre queriendo salir un paso más adelante, ¿viste? ¿Cuánto tiempo les llevó la obra? 11 meses. 11 meses. Yo rescato algo, que en los años que llevo como capataz general acá, que estoy orgulloso de que muchos pibes que aprendieron, que cuando empezaron conmigo no sabían ni lo que era el Portland. Y tuve en un plan que se me preguntó si quería hacerlo, que era como monitor para enseñar lo básico de la construcción. Y hoy en día, por lo menos 5 hay afuera que no rescindieron más, que no volvieron más y son revestidores. Y yo digo, con lo poquito que aprendí en la vida a trabajar, digo, puedo decir que estoy orgulloso porque los pibes aprendieron. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición informativa. En instantes, todo el deporte, la información internacional, también las últimas novedades del sector agropecuario. Ya volvemos. Primero debo probarla. Disfruta de este nuevo gran sabor sin azúcar a solo 20 pesos. Presentamos la banda sensación de tu bolsillo. Los descuentos. Hay descuentos en Palma, hay descuentos en Palma Shop, hay descuentos en la banda, hay descuentos en Palma Shop. Este jueves en Farmashop hay descuentos que suenan muy bien. Pagando con Farmacar Santander tenés un 25% de descuento y con Santander un 15% en medicamentos y productos del mailing. Además, tenés un 20% en la línea Nosotras. ¡Qué buen show! El gobierno puso en marcha el plan de impulso a las MIPYMES, que son el 94% de las empresas privadas del país, emplean al 67% de los trabajadores privados y generan el 40% del producto del Uruguay. Estas medidas benefician a 640.000 personas. Ahora, las micro, pequeñas y medianas empresas tienen a disposición un paquete integral de beneficios para hacer frente a los efectos de la pandemia. Reducción de impuestos y facilidades para el pago de deudas. Acceso a préstamos con garantía del Estado. Más facilidad para acceder al seguro de desempleo. Y exoneración del pago de cargos fijos en UTE y OCE. Consulta con tu asesor tributario o en la Agencia Nacional de Desarrollo y aprovecha estos y otros beneficios. ¿Por qué nos hacemos el daño que nos hacemos, ¿no? ¿Por qué me hice el daño que me hice? Soy una mujer rural y hace ya unos años tengo un emprendimiento textil. Sin duda, con 140 kilos, imposible el estar haciendo el trabajo que hoy hago. Me ha cambiado muchísimo la vida, muchísimas más oportunidades. Tengo una energía que antes no tenía. Sigue a muy buen ritmo la campaña de vacunación y para que sea más efectiva debemos cuidarnos al máximo entre la primera y la segunda dosis. Los contagios en ese periodo son la peor amenaza a la efectividad de las vacunas, lo que demoraría aún más la salida de esta pandemia. Cientos de miles de uruguayos están en esta situación y son quienes deben cuidarse más que nunca para no retroceder. Cuídate. Sanmax presenta sus termómetros autónomos, independientes, para lectura de temperatura corporal, ideal para comercios, oficinas o colegios, y lo más importante, a un precio muy accesible. Visita Sanmax en www.sanmaxled.com o llama al 098 05 80 80 para que te asesoren. Sanmax, tu elección. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago, yerba, yerba, claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Este espacio es presentado por el nuevo Suzuki Swift híbrido, el híbrido para todos.
Señores, vamos a hablar ahora de deportes. Es una verdadera incógnita lo que pueda pasar en Colombia esta noche. Recordarán ustedes que es un país que está en una extremada situación de violencia, una delicadísima situación, pero Nacional de Montevideo se tendría que presentar a partir de las 23 horas ante Atlético Nacional en la ciudad de Pereira. No han podido salir del hotel, es lo que ha ocurrido en estas últimas horas y es lo que se está informando por parte de las autoridades que están allí en esta ciudad de Colombia. El Club Nacional de Fútbol habría comunicado a la Conmebol que en estas condiciones no se presentaría a jugar el encuentro. Veremos qué pasa en los próximos minutos en este partido crucial para los tricolores por Copa Libertadores. Vamos a repasar ahora lo que ocurrió anoche aquí en el Viera, donde Montevideo City Torque lamentablemente allí en la hora dejó escapar los 3 puntos al empatar 1-1 con Independiente. Esto fue lo único del primer tiempo. Torque manejó la pelota, pero no fue profundo. Independiente estuvo cerca con este remate que devolvía el palo cuando aparecía vencido Fiermanín. Y cuando parecía que el partido se iba en esa primera parte con empate a 0, llega este penal, tan torpe como innecesario. Del Prete está de espalda a Seba Sosa, lo bajan de atrás, no hay duda, es penal, es claro. Allí el contacto y Del Prete que lo termina definiendo muy bien. Remate alto, fuerte, para el 1-0. Después Del Prete en el segundo tiempo tuvo algunas situaciones como para poder asegurar la victoria. Falló en definición y lo termina pagando caro el equipo de Marini. Porque además jugó con 10 futbolistas independientes gran parte de ese segundo tiempo. No hay nada para discutir acá. Es cierto que va la pelota, pero después la plancha va a la rodilla. O sea, no hay forma. Esta sí es la discusión porque acá debió ver la roja también Jonathan Rack por esa infracción que el árbitro termina solo amonestando. Después los ánimos se caldearon. Los jugadores Independiente, sobre todo los que estaban en el banco de suplente, ayudaron poco a su equipo, que se encontró con esta falta de Arismendi en el final, cuando el partido estaba más para cerrarse que para otra cosa. Llega la falta de Arismendi, en el momento que cae ya se da cuenta del error y Herrera lo transformó en el 1-1. Bueno, nos vamos a repasar ahora la información más destacada del panorama internacional. Indudablemente las miradas están puestas en Medio Oriente, en este enfrentamiento que se está registrando entre israelíes y palestinos. Al menos 60 personas han fallecido en lo que va de esta contienda que se iniciará en el inicio de esta semana. Más de medio centenar de personas han muerto por los enfrentamientos de los últimos días entre Israel y grupos armados palestinos. Los bombardeos israelíes sobre la franja de Gaza controlada por el grupo Hamas son los más intensos desde el año 2014 y según el ejército israelí son una respuesta a los más de 1000 cohetes lanzados desde el enclave por varios grupos armados desde la noche del lunes. El movimiento islamista Hamas, que controla la franja de Gaza, afirmó haber lanzado centenares de cohetes hacia la metrópolis costera de Tel Aviv. Este miércoles, el ministro de Defensa israelí Benny Gantz dijo que el ejército seguirá atacando para garantizar una calma total y duradera, mientras el primer ministro Benjamín Netanyahu advirtió nuevamente a Hamas que Israel responderá con fuerza a sus ataques. Hieren a ciudadanos, policías, queman casas, autos, sinagogas. Es obvio que no podemos aceptar esto. Ningún país lo aceptaría y ciertamente nosotros no. Por su parte, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció este miércoles que un enviado del gobierno de Joe Biden viajará a Medio Oriente para reunirse con líderes israelíes y palestinos con el fin de aliviar las tensiones en la zona. Él urgirá en nombre mío y del presidente Biden una desescalada de la violencia. La escalada de violencia tiene su origen en los disturbios del fin de semana pasado en la explanada de las mezquitas, el tercer lugar más sagrado del Islam, ubicada en Jerusalén Este, que fue anexada por Israel en 1967. Fuentes diplomáticas afirmaron a la agencia France Press que la ONU, con la ayuda de Qatar y Egipto, inició una mediación con las partes afectadas para lograr una distensión del conflicto.
Bueno, y de todo esto, el portavoz de la fuerza, de lo que es el Ministerio de Defensa de Israel, informó que en las últimas horas se lanzaron desde la Franja de Gaza entre 1.200 y 1.300 misiles. Por el momento, hablando de lo que es esta escalada, no se ha considerado hacer una invasión por tierra a esta zona controlada por el movimiento Hamás. La escalada de tensión entre Israel y Palestina tuvo como preámbulo una serie de enfrentamientos en Jerusalén entre palestinos y policías israelíes. El lunes de esta semana, mientras los israelíes celebraban la reunificación de Jerusalén, Hamás lanzó 6 misiles de largo alcance desde Gaza, según explicó el portavoz de las Fuerzas de Defensa, el uruguayo Ronnie Kaplan, quien vive en Israel desde hace 20 años. Desde entonces, el Hamás ha lanzado 1.200, 1.300 cohetes y misiles desde la Franja de Gaza hacia todo Israel. Prácticamente el 80-90% de la población israelí está bajo fuego. Entre el 85% y el 90% de los cohetes lanzados desde Gaza fueron interceptados por la Cúpula de Hierro, un sistema de misiles antiaéreos que Israel implementó hace más de una década. Se trata de un radar que lo que hace es identificar de dónde sale el cohete desde la otra parte, calcula dónde va a caer, determina la densidad de población que hay en ese lugar, le da una recomendación al comandante de esa batería, y el comandante de esa batería toca un botón y básicamente tocando ese botón puede interceptarlo o no interceptarlo dependiendo de la densidad de población donde va a caer dicho cohete. El problema en esta nueva escalada de la violencia, según dijo Kaplan, es que Hamás logró lanzar entre 130 y 140 cohetes en pocos minutos, lo que hace más difícil para los israelíes poder interceptarlos. Por el momento, la prensa internacional da cuenta de más de 40 palestinos muertos y 6 ciudadanos israelíes fallecidos. Estamos en una etapa relativamente temprana de la respuesta de las Fuerzas de Defensa de Israel a los ataques del Hamás y otros ejércitos terroristas en la Franja de Gaza. Hemos llevado también a fuerzas de reserva allí a desplegarse afuera de la Franja de Gaza en el lado israelí. Si bien no hay un plan inminente en este momento de un ingreso por tierra a la Franja de Gaza, estamos analizando la situación constantemente. Vamos a continuar en este tema porque el embajador de Israel aquí en el Uruguay agradeció el pronunciamiento de las últimas horas por este conflicto del gobierno uruguayo. El diplomático dijo que Israel está bajo un ataque sin precedentes. La situación en las últimas 48 horas es que Israel está bajo ataque. Un ataque casi sin precedentes que hasta el momento nos han disparado más de 1.100 cohetes y por primera vez en la historia dispararon hace 2 días contra nuestra capital, la ciudad de Jerusalén. No se puede comparar las dos partes. Una parte que es Hamás, una organización asesina, terrorista, reconocida como tal por muchos países en el mundo, que busca que su objetivo es la destrucción del Estado de Israel, tal como lo establece su carta de nacimiento, que busca el pánico, busca interrumpir la vida en Israel, causar muerte, daños, provocar. El objetivo de Israel es evitar que jamás logre su objetivo. Jamás ataca indiscriminadamente nuestros civiles en las poblaciones civiles de Israel a lo largo del país, y nosotros nos defendemos. Tenemos el derecho y la obligación de defender nuestra población, y lo estamos haciendo de manera muy quirúrgica, seleccionando objetivos solamente de Hamás y de las otras organizaciones, tratando de minimizar al máximo un daño a los que no están involucrados, a los civiles. Estamos agradecidos con el mensaje del presidente, que se solidariza
tanto él como el pueblo uruguayo, con Israel y su pueblo en este momento difícil. Bueno, entre tanto, la embajadora de Palestina señaló en estas últimas horas que los ataques de Israel no son de defensa. Además, señaló que se han registrado unas 60 muertes de palestinos, entre ellos estaban 10 niños. All of these incidents do not just happen out of nowhere, come out of the blue. We are talking about 54 years of occupation, 54 years of oppression, repression of an entire nation who is yearning for their freedom. You have a reaction from a Palestinian group, which we condemn, the Palestinian leadership condemns, but the issue is not about Hamas or rockets. The issue is about when is this occupation and its crimes going to end? And in response to these rockets that Hamas has fired at Israel, you know, the Palestinian people in Gaza, besieged people who are living in an open-air prison where there's no place, there's no bunkers, there's no shelters, there's no Iron Dome missile defense. They are left there to be at the mercy of trying to run away from these bombs that are coming from the sky, decimating entire buildings. Now the death toll is over 60 Palestinians killed, including over 10 children. Self-defense cannot allow for this sort of barbaric criminal actions. This is not the way to peace. This is not the way to solve the issue. I think it's not important to get into word by word what the government of Uruguay put out in a declaration. I think the most important issue is their intent. They believe that both sides have a right to live in freedom, in peace and security, not just the Israeli side, but the Palestinian side. Vamos a avanzar ahora con otras informaciones. Ayer les informábamos de una incautación de droga en el puerto de Montevideo. Bueno, finalmente se trató de 150 kilos de cocaína el que se encontró dentro de un contenedor. Al parecer, un precinto fue clave para hallar este matute. Los 132 kilos de droga estaban dispuestos en 6 bolsos. El cargamento fue revisado porque el contenedor tenía un precinto diferente al informado originalmente en el puerto de embarque. Surgieron algunas inconsistencias en los documentos y en los precintos que nos alertó a determinar alguna medida de control. El cargamento partió del puerto de Amberes, en Bélgica, e hizo 2 escalas, según la información de aduanas. El operativo se hizo en conjunto con la Prefectura Nacional. La investigación está a cargo del fiscal de estupefacientes, Alejandro Machado. Y ahora estamos a la espera del pesado final para ser llevados al ITF. ¿Hay detenidos al momento? Aún no hay detenidos. ¿Y se conoce si hubo participación de uruguayos o es un narcotráfico a nivel extranjero? No, bueno, ahora esto, lógicamente, conjuntamente con la investigación, se da intervención a Fiscalía y bueno, y comienza la investigación que finalmente podrá llevar a algún detenido. Y el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, destacó la tarea llevada adelante por la Prefectura. Bueno, ese es un procedimiento de la Dirección de Aduanas y de Prefectura que felicitamos. Yo estuve en contacto en el día de ayer con el Director Nacional de Aduanas y nos parece realmente que va en línea con un esfuerzo en donde todos tenemos que desplegar nuestras competencias. En el puerto tiene competencia Aduana y Prefectura y actuaron y lograron un cargamento importante de drogas y nos parece que es la línea, porque detrás de la droga o por la droga está la comisión de la mayoría de los delitos. Esto está claramente demostrado y comprobado. Es decir, la droga hoy es responsable de la mayor parte de los delitos que se cometen tanto en homicidios, rapiñas, hurtos, copamientos. Y por eso es nuestra estrategia. Nuestra estrategia es pegarle al grande y pegarle al chico en lo que hace al narcotráfico o al narcomenudeo para de esa manera también combatir el delito. En los últimos 32 meses pasaron más de 13 toneladas de droga por el puerto de la capital de nuestro país.
Este cargamento en total está evaluado en más de 500 millones de dólares. En los últimos 32 meses se incautaron en el puerto de Montevideo 8,5 toneladas de cocaína y otras 4,5 toneladas de la droga partieron de nuestra principal terminal marítima y fueron detectadas en Europa. En total, 13 toneladas de esta droga valuadas en el mercado europeo en 520 millones de dólares. El primero de esta seguidilla de golpes al narcotráfico que tuvo como principal escenario el puerto de Montevideo ocurrió en septiembre de 2018, cuando aduanas decomisó 417 kilos de cocaína que tenían como destino final el puerto de Amberes en Bélgica. La droga estaba dentro de fardos de lana. En julio de 2019, efectivos de Hamburgo, Alemania, encontraron 211 bolsos deportivos con 4,5 toneladas de cocaína provenientes de Uruguay. En noviembre de 2019, se incautaron 3 toneladas de cocaína que estaban dentro de un contenedor proveniente de Paraguay. En diciembre de ese mismo año, un nuevo operativo en el puerto de Montevideo permitió otra incautación de más de 4 toneladas de cocaína. Una vez más, la droga estaba acondicionada en bolsos dentro de contenedores con soja. En marzo pasado se incautaron 953 kilos de cocaína. Fue dentro de camionetas 0 kilómetro que habían llegado al puerto de Montevideo. Fuera de la terminal se detectaron 670 ladrillos que contenían 779 kilos y dentro del puerto otros 149 ladrillos equivalente a 173 kilos. Los vehículos llegaron a la terminal provenientes del puerto de Santos, en Brasil, previa escala en la terminal portuaria de Zárate, en Argentina. Finalmente, este martes, se incautó en el puerto de Montevideo 132 kilos que estaban dentro de un contenedor que provenía del puerto de Amberes, en Bélgica, con una importación de bobinas de papel. Es una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión. ¿Qué tal, compañeros de Red Informativa? Finalizó una nueva cosecha de arroz a nivel de nuestro país con un rendimiento récord que oscilará entre 9.050 y 9.100 kilogramos por hectárea de arroz seco, sano y limpio, según las estimaciones de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Si miramos para atrás, el último récord al cual llegó Uruguay fue en el año 2017, en donde la producción promedio para el país se ubicó en el eje de los 8.750 kilogramos por hectárea en ese momento. Ahora se llega a este nuevo rendimiento récord, del cual ya se logró vender el 25% del volumen total, según nos informa Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Se estima que para el mes de junio, cuando los productores arroceros estén negociando el precio provisorio de esta campaña, ya se haya comercializado el 50% del volumen. A su vez también el presidente de la ACA proyectó que para la próxima campaña se presentará un nuevo incremento dentro del área que se ubicará entre 165.000 a 170.000 hectáreas de arroz a nivel de nuestro país. En todas las regiones del país ha sido la tónica de un buen año en cuanto a lo productivo. El primer objetivo que tiene el productor es poder reflejar una buena productividad, y bueno, este año una vez más, porque también es un poco la dinámica que tiene el sector, logra superar en rendimientos al año anterior, y estamos configurando un año récord, visto que los 9.050, 9.100 kilos, a 180, 181 bolsas que estamos esperando, sin duda a nivel de promedio general no se había alcanzado en el pasado. Hay un 25% de este arroz que estamos terminando de entregar a las industrias, lo cual es muy bueno para la fecha del año que estamos, porque inclusive esto va de la mano un poco de la capacidad de procesamiento de las industrias y la entrega de ese producto. Seguramente en el transcurso de la semana se va a intensificar un poco estos negocios, y seguro llegaremos al 30 de junio. Digo esto porque la fecha donde cuantificamos el precio provisorio, seguramente vamos a estar cerca de la mitad del área para ese momento, y bueno, obviamente que vamos a tener buenos elementos para poder generar la negociación para este precio provisorio. Compañeros de Red Informativa, por el momento, en materia agropecuaria es todo. Hasta luego. Fue una presentación de
Suplementos Minerales Torrevieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión. Vamos a repasar ahora la cotización de las principales monedas. Dólar 42.95 a la compra, 45.35 a la venta. Euro 50.63, 56.35. Real 7.44, 9.44. Peso argentino 0.05, 0.55. Unidad indexada 4.92.97. Unidad reajustable 1.339,73. Recién les estábamos comentando la situación que está viviendo el Club Nacional de Fútbol, su plantel que tiene que enfrentar a partir de las 23 horas Atlético Nacional en Colombia. Una delicada situación se vive en el país cafetero, con enfrentamientos, con gente en las calles, resistiendo medidas contra el presidente Iván Duque. Bueno, en este contexto finalmente Nacional no podía salir del hotel. Lo que se está informando a esta hora, el encuentro iba a ser a las 23 horas de nuestro país, pero va a ser finalmente a la medianoche. Se confirma que se estaría jugando a la medianoche de nuestro país, 22 horas, hora local de Colombia. Es muy difícil la situación social que se está viviendo en el país colombiano y que ha afectado obviamente lo que son estos encuentros por Copa Libertadores y también por Copa Sudamericana. Además recordemos que en un mes aproximadamente Colombia y Argentina estarán llevando adelante lo que es la Copa América. Veremos qué ocurre. Vamos a hacer la última pausa, venimos en instantes nada más. Hoy, más que nunca, tenemos que cuidarnos. Por eso, para poder disfrutar más del invierno, sumale Vital Más de Conaprole, que es saludable y tiene probiótico LGG que ayuda a reforzar tus defensas naturales. Yogur Vital Más de Conaprole te suma. Llega el Día de la Madre y le preguntas qué quiere. Y te dice nada. Tranquilo. Llegaron a Movistar los nuevos descuentos gigantes en celulares. Este Día de la Madre, aprovecha los descuentos gigantes de Movistar, como el iPhone 12 que tiene 25% de descuento. Y si ya sos cliente y renovás tu contrato, tenés un 10% adicional. Llévalo con el plan gigante Duo de 36 GB. Movistar. El gobierno puso en marcha el plan de impulso a las MIPYMES, que beneficia a 640.000 personas. Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen herramientas para mantener a sus trabajadores y salir adelante. Se flexibiliza el acceso al seguro de desempleo tradicional, facilitando su uso. Se extiende el seguro de desempleo parcial, una herramienta nueva utilizada por las MIPYMES para mantener los puestos de trabajo de su gente. Consulta con tu asesor tributario o en la Agencia Nacional de Desarrollo y aprovecha estos y otros beneficios. Primero debo probarla. La vida no es tuya. Salís a la calle y caminas mirando al suelo. Haces cualquier cosa por evitar a la gente, por esconderte del mundo. Cuando le iba a abrazar llegaba acá, no podía tocarme las manos. Ahora pues así. Esta era yo. Los grupos son todo, son tu contención, tu motivación. Esta vida sí es mía, ahora sí soy yo. Me quiero, me gusto. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunícate por WhatsApp. Hay descuentos para tu madre que te cuidaba hasta tarde. En Pharmashop, en el mes de mamá, tocan los descuentos y traen sorpresas, porque las compras de fragancias femeninas, maquillaje, cremas, manos y marcas exclusivas de más de 2.000 pesos pueden ser gratis. Sí, tu compra puede ser completamente gratis. Una sorpresa para mamá. La campaña de vacunación sigue avanzando y hoy conviven uruguayos con 2 dosis, otros con 1 dosis y quienes están esperando por su primera vacuna.
Es muy importante que hasta que todos estemos vacunados, aquellos que ya tienen 2 dosis sigan manteniendo los cuidados para cortar los circuitos de contagio y proteger a los demás. 14 días después de la segunda dosis quedás inmunizado, pero aún así podés contagiarte y contagiar. La única situación que te permite no usar el tapaboca es cuando todos los que comparten un espacio ya tienen las 2 dosis. Cuídate. Señores, en estos minutos finales vamos a repasar los datos que aportan esta noche el monitor de vacunación del Ministerio de Salud Pública, que tiene que ver con la cantidad de personas que se han inoculado en las últimas horas en nuestro país. Según la agenda, está marcando en el día de hoy que se vacunaron 32.464 personas. Esta agenda, o mejor dicho, esta actualización cerrada a las 22 horas con 2 minutos. Dentro de lo que es los vacunados con la primera dosis son 1.247.970, con la segunda dosis 879.604 y lo que es la agenda ya a partir del día de mañana, la dosis 1, 474.419 y dosis 2, 783.726. Lo que son los departamentos individualmente, cada uno de ellos, el que lleva más personas vacunadas es Durazno, con 57,47%, lo que está informando en la noche de hoy, la última actualización, el Ministerio de Salud Pública. Vamos ahora a repasar 3 informaciones destacadas del día. El SINAE reportó 44 fallecimientos por coronavirus en todo el país. El total de decesos desde el inicio de la pandemia asciende a 3.252 personas. Este miércoles se realizaron 14.806 test y se detectaron 2.269 nuevos casos de contagios por coronavirus. Un hombre falleció en Cerro Largo tras volcar el camión que conducía. El chofer del vehículo de 53 años quedó atrapado tras el vuelco. Minutos después, constataron su fallecimiento en el lugar. En los últimos 32 meses se incautaron 13 toneladas de droga en el puerto de Montevideo. El total de todos los cargamentos está valuado en el mercado europeo en $520 millones. Vamos ahora a conocer los números favorecidos en la quiniela nocturna. Primer premio 271, del segundo al décimo 996, 709, 775, 318, 410, 333, 528, 358 y 637. Del undécimo al vigésimo, 506, 262, 933, 279, 413, 710, 190, 644, 131 y 323. Por reiteración para la tómbola, se sorteó el número 54. Y veamos ahora qué va a pasar con el tiempo en las próximas horas. Esta noche el tiempo se presenta fresco, el cielo claro y algo nuboso. La temperatura mínima prevista es de 7 grados. Mañana jueves estará fresco, el cielo claro con periodos de nuboso. La temperatura mínima anunciada es de 4 grados y la máxima de 18. El pronóstico para los siguientes 3 días. En la zona oeste del país estará templado a fresco con el cielo claro y algo nublado. En la zona norte estará fresco a templado con cielo claro y algo nuboso. En la zona este del territorio nacional se presentará fresco, parcialmente cubierto, el cielo con alguna nubosidad. En la zona sur estará fresco, el cielo nuboso, con periodos de cubierto. Nos vamos, señores, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Ya se viene Maxi con todo el equipo y Red en casa a la programación de la red. Buen descanso para todos, que pasen muy bien, hasta mañana.
fue una presentación de PharmaShop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Farmacar Santander.